Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en esta serie de entrevistas que hemos titulado Visita virtual a fotógrafas. Nuestra intención con estas charlas es enterarnos un poco más de la trayectoria, las pulsiones y los intereses de algunas fotógrafas que están creando hoy en día, que hoy forjan a la disciplina también. Un poco para fomentar el diálogo, pero también para que las personas que nos hacen favor de ver estas entrevistas, pues conozcan un poco más y de viva voz a las autoras. En esta ocasión tengo el gusto de saludar a Paulina Zamora. Eh, pues a mí me da mucho gusto saludarte también. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias también por la invitación. Está muy padre. Me eché como un par de videos de estas fotógrafas mexicanas y está muy interesante. Muchas gracias, Paulina. Pues les recordamos también que ya está en las redes del YouTube, ahora sí que como que la primera temporada, y pues ahí los pueden ir revisando cuando quieran. Paulina, cuéntame por favor cómo empezaste en la fotografía. Algunas me han dicho que toda la vida tuvieron el sueño de ser fotógrafas, algunas se tropezaron con este medio y después con la disciplina. Cuéntame a ti, ¿qué te llamó la atención de la fotografía? Bueno, la fotografía es algo como algo técnico que está como presente en muchas familias y en mi familia también. Este, Era algo demasiado común tomar fotografías. De hecho, mi papá, cuando fue recién casado en los 70 era un aficionado y después mis hermanos era como, crecieron más con la cultura de cargar con la cámara donde quiera que fueran y tenían que tomar de esos momentos de sus vidas, ¿no? A mí me tocó un poco menos, como que ese entusiasmo de estar registrando todas las aventuras de la familia ya no me tocó mucho, pero, pero sí crecí como con esa parte que estaba metida en el hogar. Y después estudié diseño gráfico. Seguramente ahí hubo también algo que me interesó. Y había obviamente fotografía química. No le presento tanta atención como a la fotografía, pero creo que hasta que me independicé empezó a ser como relevante para mí, de la forma en que el medio que podía usar para expresar o poner en imágenes cosas que me interesaran. Y, Y bueno, eso, ¿no? O sea, como una forma de usar el lenguaje visual, ¿no? Y tenía a la mano, de alguna forma, la fotografía, porque mi papá tenía como un cementerio de cámaras y era lo que había, ¿no? Entonces empecé como eso, a cada vez tomármelo más en serio de una manera como un poco orgánica. Y pues estuve haciendo foto, es lo único que hacía, no tenía como marcadas ambiciones ni nada, pero era algo que hacía aparte de mi trabajo o la forma de vivir, algo como que estaba de manera más o menos constante, hasta que yo creo que tuve que tomármelo en serio un poco más, que ahí tuvo mucho que ver como empezar a mostrar mi trabajo, pero también como que alguien te diera un poco de guía, y en este caso creo que el que funcionó como guía fue como el centro de la imagen. Este, hace, en el 2016 fue como la primera vez que expuse de alguna forma mi trabajo, porque fui contactada por ahí y dije, o sea, esto quizá está interesante, ¿no? O sea, La aproximación que tuviste con Centro de la Imagen tiene que ver con esta plataforma que se llama Pix. ¿Es así? ajá, ¿O hubo otra? Ok. primero, bueno, PIX tardó como, o sea, en el 2016 sí fuimos convocados, pero tardó como un año más en desarrollarse. Pero en el 2016 lo primero que fue es que mostraron el trabajo de fotógrafos emergentes en las pantallas que están en la entrada del centro de la imagen, que se llama el videomuro del centro de la imagen, algo así. Rotaban cada mes a los artistas que proyectaban y ese fue como la primera vez que compartí eso fue algo como que a mí me detonó muchas cosas y empezar
preguntarme si esto es algo a lo que debería de dedicarme más en serio. Bien, es interesante cómo de alguna manera la validación institucional sigue siendo un tema, ¿no? O sea, no podemos ir un tanto cuanto por ahí por la vida, ¿no? Sin un poco medirnos con los demás, medirnos con nuestro propio trabajo, etcétera. Paulina, de aquel momento en el que iniciaste al momento en el que tú dijiste, ok, creo que esto puede ser algo, al día de hoy, ¿cómo ha cambiado tu definición de la fotografía, si es que ha cambiado? Pues es que la fotografía siempre se me hizo algo tan allá, tan complicado para mí. O sea, incluso como mantener un diálogo con fotógrafos se me hacía muy difícil. Y sí sucedió lo del centro de la imagen, pero algo que tuvo mucho que ver es que también cambié el enfoque y empecé a mantener más un diálogo con artistas más que con fotógrafos, porque de verdad lo veía un poco complicado. Y claro, o sea, también es como, pues ya me pongo como a hacer una investigación, a ver, a desarrollar proyectos. Y la parte de desarrollar proyectos, o sea, creo que el proceso es algo como súper didáctico, que te va enseñando como qué está chido, qué funciona, qué no funciona. O sea, como qué aprendí, qué no aprendí, a dónde tuve que buscar, qué resolví y eso. Y creo que es un aprendizaje que ya te está como llevando a, pues a otro plano, a otra forma de aprender, ¿no? Y creo que también, como yo veía como esta fotografía como algo súper pesado, con una carga histórica que no podía entender, aunque me acercara como a la historia de la fotografía y cosas así, no sentía como un clic hasta que empecé a verlo simplemente como un medio de producción de arte, como un medio cualquiera. O sea, de hecho, mi concepción actual de la fotografía es como más que esta ambición de insertarse en las artes, creo que lo veo más como un gesto duchampiano en el que en ese momento cualquier cosa entró al terreno del arte, el collage, la escritura, los objetos, lo que sea, ready-made, el objeto encontrado, y en esa chance la fotografía tiene forma de colarse también en el arte, ¿no? Pero no por su característica, sino porque simplemente eso marcó la pauta de que cualquier cosa pueda ser puesta en un contexto específico del arte. Como una especie de devenir, Ajá. obviamente, ¿no? Paulina, respecto de tu trabajo específicamente, ¿cuáles son los temas que te interesan? ¿Sobre qué elaboras? Pues ahorita me interesa el tema de la ficción, pero el tema de la ficción como dentro de la no ficción, no como la fantasía, sino dentro de la ficción, dentro de la no ficción. Y pues algunas cosas cotidianas, el tiempo, memoria, archivo, que son como el último proyecto que desarrollé y como otros dos que están por hacerse, van un poco como por esa línea, aunque estoy hablando de algo bastante reciente, como hace 2 años y cacho. O sea, antes yo nada más me preocupaba como por el retrato de la imagen, ¿no? Y un poquito una búsqueda formal de romper con la fotografía. Muy bien. ¿Y cuál es la búsqueda? O sea, si planteáramos cómo son tus procesos creativos, ¿cómo es que indagas, cómo es que buscas pues para el resultado que al final obtienes? Pues creo que tomo cosas que tengo a la mano. Eso es como las cosas que puedo un poco como tener y entenderlas. Por ejemplo, hice un proyecto con una beca PECDA, que es un libro, o sea, un libro que tomé un archivo de fotos que tenía, que fue juntándose por estar acumulándolas y comprarlas y eso. Entonces, lo que detonó ese proyecto fue el decir, mira, pues ya tengo un montón de fotos, me pueden servir para hacer algún proyecto y es lo que hice, ¿no? Y bueno, lo que hice fue construir como una ficción con un personaje, una biografía ahí, con ese archivo y no me quedé nada más con la parte de ese archivo, sino también
meter algo que me importaba mucho, que era el texto y algunas ambiciones literarias que tenía. Y bueno, contar esta historia, pero también crear como la evidencia, con diarios, correspondencia, cosas que le voy añadiendo que ya no eran, que de alguna forma las produje, ¿no? Y bueno, eso fue por tener a la mano estas fotos, pero ahora con otro es también como ficción y estos mismos temas, pero ahora con los espacios. Y me detonó precisamente porque hay un tipo de espacios a los que siempre me estoy metiendo y dije, ah, bueno, puedo hacer algo de aquí. Pero siempre son como cosas que encuentro o agarro de lo más cercano que tengo de mi vida o de mis espacios. Y ahora que me comentas de esta ambición literaria, um, seguramente que abrevas muchísimo pues de la literatura propiamente, pero ¿de qué otras disciplinas abrevas? No todos los autores, no todas las autoras, por lo menos lo que yo he podido identificar, tienen como esta capacidad o esta posibilidad de decir, ah, de pronto, como ahora me lo comentas tú a mí, ¿no? Así, de pronto, pues tengo esto y pues voy a hacer un libro. Y tengo tal cosa y descubrí esto, ¿no? O sea, es decir, hay que estar como muy pendientes de, pues, de la propia pulsión, pero también de algunos fenómenos de los que quisiéramos hablar. Pero todo lo demás, todo lo que construye a Paulina Zamora, ¿qué cosa sería? Pues, pues claro, tomo las cosas que tengo ahí, tengo una inclinación a la literatura que me gusta. Hay autoras que de alguna forma me marcan, no es nada más literatura, sino fotografía, arte. El arte siempre, la fotografía me tiene algo muy especial para mí, pero creo que el arte en general, mi paso por ahí ha sido súper lento por las herramientas que tenga o no tenga a la mano o muchas cosas, ¿no? O sea, yo vengo de Tamaulipas, pero apenas tengo 6 años en Querétaro, entonces allá no hay museos, no hay galerías, no hay nada. Entonces, como que ese pasar por lo que puedo entender y comprender del arte es muy lento, pero desde muy niña, eso sí, tuve una infancia un poco aburrida, entonces me emocionaba mucho ya la historia del arte y era lo que leía como esas enciclopedias medio rancias sobre arte y en mi ciudad di clases de historia del arte, pero aún así todo mi conocimiento se quedaba en unas enciclopedias o en Encarta y era como hasta las vanguardias y ya no sabía más, ¿no? Hasta que vengo a un entorno donde realmente estás como conociendo la obra y lo que producen y estoy más cerca de la Ciudad de México y cosas así. Entonces, por eso digo que es muy, muy, muy lento. Y esto de que decías de las ambiciones y la validación, que claro que es un tema, es un súper tema. Es como, primero, como todos los obstáculos que tienes para nombrarte a ti misma artista o fotógrafa. O sea, a lo mejor yo de niña lo quería hacer, pero no estudié en Bellas Artes, no vivía en una ciudad grande, no tenía acceso a muchas cosas. Entonces, sí siento que si tú te autodenominas artista, se infiere como que es una cuestión medio de soberbia, ¿no? Entonces, obviamente sí había algo en mí que estaba esperando hasta que alguien te legitime, ¿no? O sea, una beca, un centro de la imagen, no sé qué yo. No digo que sea el camino correcto, la verdad, porque eso te detiene mucho y está alargando más un proceso que debería ser algo más natural, porque pues tampoco ser artista no es como la gran cosa, o sea, solo es un trabajo y no es un título nobiliario que tengas que solo algunos puedan tener. Claro, es súper interesante en pues, la reflexión que cada quien pueda tener, porque definitivamente cada trayectoria también ha tenido una posibilidad, pero también una imposibilidad seguramente a partir de ciertas vicisitudes o de lo que puede o no enfrentar un artista, ¿no? Uh-huh. Lo que sea que eso sea. Eh, Oye, Paulina, ¿has tenido algunas oportunidades de exponer tu trabajo aquí en Querétaro? ¿Has tenido algunas otras en otras ciudades o intenciones? Cuéntame al respecto de esto. Pues la primera, te digo, fue el videomuro y después hice una propuesta para la Galería Libertad y para mi sorpresa pasó. Y
Y era, o sea, creo que no, fue una experiencia buena, pero precisamente yo estaba como en una crisis, no solo de la foto, sino personal muy dura. Y también, o sea, ahora que lo veo como hacia atrás, veo de, a lo mejor hay cosas conceptuales que no pude resolver, que quería hablar del consumo de manera general, consumo en general, porque parte de mi trabajo que había hecho era como publicista y y no está mal ese trabajo, pero la verdad a mí me tenía muy mal pensando en muchas cosas y gente cercana murió, entonces estaba como en una crisis existencial. Pero al final siento que hay cosas positivas que resultaron de esa expo y una es que estaba haciendo una exploración formal con la fotografía, o sea, una exploración técnica en la que me quise salir del lenguaje, o sea, más bien dicho como del proceso fotográfico, quise llevarlo un poco a una exploración un poco plástica o gráfica, porque en vez de crear, como estaba abrumada con la cuestión de redes sociales y esto, quería quitar la digitalidad a las fotos y lo que hice fue lograr que se imprimieran en serigrafía, que pasaran por otro proceso, por tintas que no es fotografía, por impresión que no es fotográfica, una cuestión manual y incluso ya después ahí como sacarlo del plotter o incluso en la exhibición es como, está como en tendederos, como si fuera un tipo de laboratorio. Entonces, a lo mejor la cuestión que yo quería hablar de temas no la resolví, pero a la distancia veo que la cuestión formal de estar como rompiendo con este proceso fotográfico, creo que a mí después me detonó otro tipo de reflexiones, ¿no? Sí, recuerdo bien esa exposición de la que hablas, y efectivamente no recordaba el tema. Pues sí. Perdón. Pero definitivamente, o sea, pues en ese sentido se encaminan o se encausan las muestras, ¿no? O sea, creo que son parte fundamental de identificarnos, o sea, de salir un poco de nosotros, de nosotras mismas, y un poco ponerlo allá y a ver qué sucede, ¿no? Y en ese sentido, creo que entiendo lo que sucedió para ti con esa exposición, porque de alguna manera Galería Libertad implica pues un nivel, o sea, un nivel para los artistas locales por lo menos, y es un lugar muy bello, muy privilegiado, va muchísima gente, mucha gente te pudo ver y tú te pudiste ver en ese ámbito, ¿no? En ese contexto, quiero decir. Cuéntame, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dejado hasta ahora tu trayectoria como artista fotógrafa, artista slash fotógrafa? Ah, no sé. Creo que obviamente, últimamente la experiencia de estar en el seminario del Centro de la Imagen es como un highlight, seguramente. Como estar en clases, que es algo que yo no tenía. Nunca había estado como en clases de arte, en clases de fotografía. Entonces, creo que haber llegado ahí sí se me hace como un logro. Y no solo llegar, sino estar en esa experiencia, para mí sí es como algo que honestamente no había imaginado antes. Es interesante porque también es como seminario, check, TPC, check, ¿no? Pero definitivamente que es una experiencia, ¿no? Eso es lo más importante, creo yo, que tiene que suceder con una fotógrafa que quiera como revolucionarse a sí misma. Eso espero yo que suceda siempre con las personas que llegan a un programa como ese. ¿Y cuál ha sido el mayor reto que te ha impuesto la fotografía? No tú, o sea, fuera de ti, el medio, ¿cuál ha sido el mayor reto que te ha impuesto? A lo mejor al principio era como un reto técnico. Sí, pero actualmente un reto, ay, es que no sé.
No, no lo sé bien. Pues yo creo que ser más contundente, ser más, digo, no digo que ya lo haya cumplido, es algo que está ahí como reto, ser más contundente, ser más, pertinente en lo que esté haciendo, dejar de jugar mucho también, o sea, como también, otra vez, tengo mis ratitos en que lo tomo con seriedad, pero luego me relajo mucho y, y bueno, y también nunca dejar la parte de investigación. Entonces es un reto importante, pero me refiero a un reto atractivo para mí. Eh, Ver la parte de investigación a un lado de las imágenes. Y investigación me refiero a muchas cosas, o sea, desde la cuestión teórica hasta la de campo, hasta la investigación que hago con mi cuerpo y qué aprendo y qué hipótesis puedo plantear y qué cosas puedo comprender o llegar a concluir. Esa parte de la investigación creo que es un reto interesante, la verdad. Entiendo bien, o más o menos, creo, lo que me quieres decir con la investigación con tu cuerpo, pero ¿a qué te refieres exactamente? Pues estructurar más como los procesos que tengo cuando hago proyectos. O sea, investigación con mi cuerpo es siempre un espacio, estar con cierta intuición de qué me está diciendo, qué conclusiones puedo tener, con qué lo que yo estoy sintiendo, percibiendo, con qué se espejea de lo que ya están haciendo otros, y pues eso, ¿no? O sea, como ese lado como de pensamiento, de hacer, de estructurar, de decir, es muy, muy relevante aparte del producto final que haces en un proyecto, el decir, aprendí esto y lo pongo en texto, lo pongo en palabra, lo pongo en un dibujo, un diagrama o algo, y que casi siempre es lo que te lleva como a seguir continuando y pensar en otro proyecto, tal vez. Pero bueno, sí, tiene mucho que ver con precisamente el proceso, ¿no? De los proyectos. Correcto. Oye, Paulina, la siguiente pregunta que ya he ido reiterando con otras autoras es muy fácil. La apunté al principio y decía, ¿cuáles son los fotógrafos que te gustan? Pero al caminito de estas entrevistas, por un lado, en esta segunda parte quisiera como solamente preguntar cuáles son las fotógrafas que te gustan y por otro lado, encaminar la pregunta en este sentido, en el sentido de saber o de que nos platiques cuáles han sido las fotógrafas que te han influido de alguna manera y aquellas que tendríamos que conocer un poco para acercarnos a tu trabajo. Creo que, bueno, eso es como una línea del tiempo. Yo creo que hay una parte de que me gusta mucho el autorretrato y creo que eso tiene mucho que ver que la fascinación por Francesca Woodman, ¿no? Y un poco lo documental afectivo de Nan Goldin. Creo que es como de las grandes, bueno, no las grandes, sí de las grandes de la historia, vaya. Pero, ¿quién más fotógrafas? Bueno, está Sophie Calle, que creo que es un trabajo que me interesa mucho. De Querétaro hay una artista, Daniela Franco, también me gusta mucho. Está Verónica Gerber. Por ejemplo, creo que, bueno, me gusta mucho los trabajos porque han sido un poco variados de Eunice Adorno, pero creo que una fotógrafa que me impactó como a la par de Eunice Adorno es María José Sesma, porque cuando vi un libro de ella me gustó mucho. O sea, ni siquiera es como los temas que manejo, que son como muy familiares, bueno, un poco de archivo también. Pero tiene un libro que se llama Todo en Orden y creo que me gustó mucho. Pues sí. Y entonces tú consideras que tendríamos que un poco conocer este material para poder acercarnos a tu obra y cómo esto
piensas tú que se relaciona con lo que tú haces? O sea, ya me dices, por ejemplo, lo de María José, pues tiene una implicación pues de la ruptura con la familia, la tradición, etcétera, ¿no? Y que no son tus temas. Pero entonces, ¿en qué sí conectas con ella, por ejemplo? Creo que como la cuestión como provinciana. Bueno, lo que quise decir es que me impresionó mucho ese trabajo que vi. Siento que yo no tengo un perfil documentalista, por eso digo que no siento que sean mis temas, pero por el caso, por ejemplo, de Sophie Calle, no es que me quiera equiparar, solo es una admiración profunda, y, y Daniela Franco creo que tienen un trabajo con archivo que totalmente, creo que de ahí me detonó que trabajara como con archivo también. Muy bien. Paulina, para ir cerrando esta charla que hemos tenido contigo, cuéntame en qué proyecto estás ahorita, además de estar en el seminario, si has planteado algún proyecto en particular con ellos, cómo vas con eso. Y por otro lado, también quisiera saber qué miras tienes, así como profesional, como esto que me decías, ¿no? Ser fotógrafo, ser artista, pues es un trabajo y entonces pues hay que tener algunas miras, ¿no? Algunas metas que son meramente profesionales. ¿Cuáles son esas para ti? Pues por ahora, bueno, el seminario ya acabó, por ahora es pues seguir como involucrándome en proyectos, o sea, mantenerme ocupada. Todavía, claro, me encantaría tener becas para solventar mi producción, es algo importante. Pero bueno, acabé, el seminario hice exactamente, llevé a la par el proyecto que tenía con el PECDA, que es el libro, que es esta ficción en 4 capítulos. Y ahora hay dos que me llaman la atención. La cuestión económica va a decidir cuál hago primero, pero uno es lo que hablaba, como igual en vez de entrar como en el archivo, que el tema del archivo es una cosa impresionante, ¿no? Como ver que no hay una lectura oficial de las cosas, sino que se puede releer, reescribir, resignificar y no tenerle como miedo. Pero ahora, y la tesis que yo manejaba en esto era como la ficción es el tamiz o el filtro de cualquier construcción gráfica, construcción de la memoria, construcción de los recuerdos, qué sé yo. Entonces quiero también como seguir tratando el tema de la ficción, pero ya no tanto como en la parte, bueno, esta parte del archivo, sino en los espacios, encontrar como estas imágenes anacrónicas que hay. Ese es un proyecto, imágenes anacrónicas que hay en establecimientos que atraviesan procesos de gentrificación, pero un poco más instalado en la parte de desayunadores. Y lo otro es también lo mismo, es como una construcción, una biografía con imagen, texto, registro diario, entonces está como con los temas de clasificar, de ordenar, de registrar, del inventario y cosas así. Entonces, estos son como los dos proyectos que tengo ahora que, bueno, que quiero hacer y que quiero ocuparme. Pero siento que todos están atravesados como por esa exploración sobre la ficción. Sobre la ficción. Oye, y justo ahora que reiteras como tu intención de seguir trabajando también con archivo, ¿qué opinión te merece el hecho de que pues esté de moda? Pues yo caí en esa moda. Pero, o sea, a lo que voy es que, pues claro, o sea, es como, creo que desde muchas partes, digamos, no sé, a mí me toca quizá desde el feminismo o un poco como la teoría decolonial también, o sea que como procesos de deconstrucción de alguna u otra forma. Entonces, el archivo precisamente tiene como esta onda un poco, un estatuto de autoridad o patriarcal, entonces creo que viene un poquito también como si tienes una aproximación o decolonial o feminista. Entonces, pues sí, creo que es un tema de moda porque creo que también la cuestión de deconstrucción está de moda. Y,
bueno, pues entender esto, ¿no? O sea, de simplemente cómo puedes, cuando yuxtapones 2 o 3 imágenes del archivo, simplemente ya cuentas otra nueva historia, que es un poco lo que hizo Abby Warburg, pero también está Ariel Azoulay, ¿no? Que dice sobre la historia potencial que existe como en contar otras narrativas del archivo, ¿no? Muy bien. De acuerdo, Paulina. Pues muchísimas gracias por atender a esta invitación. Ha sido una charla muy interesante, pero francamente me gustaría que pudiéramos seguirnos encontrando, que pudiéramos seguir teniendo otros diálogos de estos y de otros, ¿no? Y como tú bien dices, yo creo que también la posibilidad que pudiéramos plantear de establecer un diálogo con otras fotógrafas. Yo estoy segura que tú conoces muy bien a varias de las fotógrafas pues, que trabajan aquí en Querétaro, sobre todo en este ámbito autoral, ¿no? Que es el tuyo, pero pues que seguramente podríamos establecer un diálogo más adelante. No sé si quieras agregar algo a esta charla, a esta entrevista, solo para despedirnos y pues saber que quedan cosas en el tintero y que en el Centro Queretano de la Imagen tienes también tu casa y que esperamos recibirte muy pronto. Muchísimas gracias. Muy bien. Aparte soy vecina del Centro Queretano de la Imagen. Pues muchísimas gracias, Paulina. Esperamos vernos pronto ahí por el barrio de Juárez. Vale, muchas gracias a ti, Anali. Gracias. Bye. Bye, bye.